Pastor Francisco Rubiales. Por tanto, tú te has engrandecido, Jehová Dios, por cuanto no hay como tú, ni hay Dios fuera de ti, conforme a todo lo que hemos oído con nuestros oídos. Qué preciosa invocación del rey David. El rey David, el padre de Salomón, probablemente el rey más importante de la historia de Israel, desde luego, y el que marcó una diferencia respecto a los demás reyes. El rey David estaba en la línea de la genealogía de Jesucristo. Es por eso que a Jesucristo en muchos pasajes del Nuevo Testamento se le llama Jesús, hijo de David. Qué bueno. Eso todo estaba profetizado por los profetas de aquel tiempo en el Antiguo Testamento. Vemos cómo David, en pasajes anteriores, es proclamado rey de Israel. Vemos cómo David, una vez que es proclamado rey de Israel y es respaldado por todo el pueblo de Israel, toma la fortaleza de Sión para establecer la capital de Israel en Jerusalén. Irán envía embajadores a David y David derrota a los filisteos. Recupera el arca del testimonio que habían tomado los filisteos y David la recupera. Y una vez que la recupera, decide llevarla a Jerusalén. Al templo no, porque todavía no había templo, porque el templo lo construyó su hijo, su sucesor, el rey Salomón. Pero él lleva el arca a Jerusalén. Y en el capítulo 7 del segundo libro del profeta Samuel, que lo puedes encontrar en el Antiguo Testamento, vemos como el capítulo 7 se titula Pacto de Dios con David. Y el Señor comienza a hablarle a David por medio del profeta Natán. Pero cuando llega al versículo 18, dice, y entró el rey David y se puso delante de Jehová y dijo, Señor Jehová, ¿quién soy yo y qué es mi casa para que tú me hayas traído hasta aquí? Qué muestra de humildad de un rey en la tierra que reconoce su sometimiento, su humildad, su sujeción al rey de los cielos. Y sigue diciendo David, y aún te ha parecido poco esto, Señor Jehová, pues también has hablado de la casa de tu siervo en lo porvenir. ¿Es así como procede el hombre, Señor Jehová? Y dice, ¿y qué más puede añadir David hablando contigo? Pues tú conoces a tu siervo, Señor Jehová, como aquí el rey David proclama y manifiesta que su corazón está abierto a los ojos de Dios y que no le esconde nada. Pero mira qué gran declaración, qué gran proclamación hace el rey David en este versículo 22 de la segundo libro de Samuel. Dice David a Dios, le dice, por tanto, tú te has engrandecido, Jehová Dios, por cuanto no hay como tú, ni hay Dios fuera de ti, conforme a todo lo que hemos oído con nuestros oídos. Dos cosas. El rey David proclama que Dios es el más grande, que Él es el todopoderoso. El rey David le dice a Dios, tú te has engrandecido, Jehová Dios. No es que Dios se haya engrandecido, es que cuanto más menguamos nosotros, más grande es Dios en nuestra vida, más influencia tiene en nuestra vida. Así decía Juan el Bautista, yo tengo que menguar para que Jesucristo crezca. Amigo y amiga, cuando tú y yo menguamos, Jesucristo crece. Cuando tú y yo menguamos, el amor de Dios crece. Cuando tú y yo menguamos, la gracia de Cristo crece. Cuando tú y yo menguamos, la comunión del Espíritu Santo crece y es más fluida. A continuación dice, por cuanto no hay como tú. Nadie se puede comparar con Dios el Padre, con Dios el Hijo y con Dios el Espíritu Santo. Nadie se puede comparar. Yo no sé si usted está buscando en el mundo alguna comparación,
alguna persona, alguna circunstancia, alguna moda, alguna institución para tratar de sustituir a Dios en su vida. No quiero desanimarle, pero no lo va a encontrar. Enfoque usted toda su energía, toda su fe, sus ojos, sus fuerzas en Dios. De hecho, el primer mandamiento de Dios: me amarás con todo tu corazón, con todo tu cuerpo, con todo tu ser, con toda tu alma y con toda tu mente. Eso significa un amor incondicional por encima de todo. Y así dice David: no hay como tú. Y mira lo que dice ahora. Dice: ni hay Dios fuera de ti. Amigos y amigas, Dios sigue siendo Dios. En estos tiempos donde los políticos, los economistas, los médicos, los científicos nos dicen que estamos entrando en barrena, en un tiempo donde vamos a tener que enfrentar extraordinarias crisis de todo tipo, tenemos al mismo Dios que abrió el Mar Rojo, al mismo Dios que le dio la tierra prometida al pueblo de Israel, que le venció todas las batallas. Tenemos al Dios de Gedeón, tenemos al Dios de Ruth, tenemos al Dios de Nehemías, tenemos al Dios de David, al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, al Dios de los milagros, de las señales, de las maravillas. Dios sigue siendo Dios, confía en Él. Pero mira lo que dice David. David no dice solo que no hay como tú, que no hay nadie que se compare contigo. Dice: ni hay Dios fuera de ti. Está diciendo: tú eres el Dios más grande, el único Dios verdadero, como dijo Jesucristo orándole al Padre en Juan 17:3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero. Sino que a continuación dice: no hay Dios fuera de ti. Está diciendo: ni siquiera existen otros dioses de una categoría menor a la tuya. De repente, dioses más pequeños que se tienen que sujetar a ti. Solo hay un Dios verdadero, no hay más dioses. Solo hay una esencia divina, la que comparten Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Una unidad en Dios que es realmente una triunidad. De repente hay gente que idolatra a santos, a vírgenes, y hay gente que, aunque te parezca mentira, idolatra y le rinde honor y alabanza al diablo. Pero el diablo no es Dios. Entre otras muchas razones, porque el diablo era un ángel creado por Dios. Y una de las características que sellan a Dios es su carácter eterno y preexistente. El diablo ni es eterno ni es preexistente. Es un ángel de Dios, creado por Dios, que se rebeló contra Dios y que luchó contra Dios con 1/3 de los ángeles del cielo, y todos ellos fueron arrojados a la tierra. No hay Dios fuera del Dios verdadero. No hay otro Dios. No busques jamás dioses. Me duele el alma y se me parte el alma y el corazón muchas veces cuando escucho a gente declarar a personas como Dios. Por ejemplo, esa gente que dice que Lionel Messi, el jugador del Fútbol Club Barcelona, es Dios. Y para mayor herejía dicen que es el Mesías, el Mesías. Mayor herejía. Hay gente que dice: esta persona es Dios, este es mi ídolo. No hay Dios fuera de Dios. Pero la buena noticia es que el único Dios verdadero sigue siendo Dios en este tiempo. Dice: no hay como tú, ni hay Dios fuera de ti, conforme a todo lo que hemos oído con nuestros oídos. Porque la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Yo te estoy hablando esta noche, amigo y amiga, la palabra de Dios, y estoy tratando de entresacar las revelaciones que esta palabra pone en mi corazón por medio del Espíritu Santo, para que a través de que tú me escuches se pueda generar en ti una fe que te lleve a buscar a Dios, a encontrarte con Dios, a encontrarte con Cristo, a beneficiarte de su gracia, a confesar su nombre, sobre todo nombre, a confesarlo como tu Señor y Salvador, creer que Él resucitó y por lo tanto ser salvo, libre y tener un plan de vida, permitirle a Dios que te revele el sentido de tu vida. La fe viene por el oír. Dice David: yo confieso esto, yo proclamo todo esto que estoy proclamando conforme a todo lo que hemos oído con nuestros oídos. Es verdad, dice Romanos capítulo 10, versículo 17, te lo he dicho antes. La fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. ¿Qué tendremos que oír para que nuestra fe cada vez sea mayor en Dios? La palabra de Dios, leer la Biblia.
¿Qué tendremos que leer y oír más a menudo? La palabra de Dios para creer en Jesucristo, en su gracia. ¿Qué tendremos que leer y oír? La palabra de Dios para creer en el Espíritu Santo, en la persona del Espíritu Santo, en el eterno Espíritu Santo y en su comunión con nosotros. Pero hay algo que me gusta extraordinariamente cuando vemos en el libro de Job. En Job, capítulo 42, bueno, Job es el libro, es la historia de un hombre que creía mucho en Dios por lo que había oído, pero que finalmente él cree en Dios porque él lo ha visto. Dice en Job, capítulo 42, en el último versículo, último capítulo de Job, capítulo 42, versículo 5. Y mira lo que dice Job. Dice algo muy distinto a lo que dice David. Dice, de oídas te había oído. Hasta este nivel, la fe de Job era el mismo nivel de fe que la de David. Era una fe de oír. Pero dice, mas ahora mis ojos te ven. Hay un segundo nivel de fe, que es cuando el Señor nos muestra. Cuando el Señor se muestra en nuestras vidas, cuando el Señor muestra su poder, cuando tenemos un encuentro con Cristo porque Cristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Fíjate que David dice, todo esto lo proclamo porque es lo que he oído de ti y lo que he oído lo he creído. Pero ahora el Señor dice, ¿sabes qué? Vengo a elevarte a un nuevo nivel de fe. Yo quiero que veas, yo quiero que me veas, yo quiero que te encuentres conmigo. Yo te quiero ungir con el poder del Espíritu Santo, quiero derramar el aceite nuevo de esta temporada sobre tu vida, quiero poner el poder del cielo en tu corazón, quiero que veas la salvación, quiero que veas la libertad, quiero que tengas visión para tu vida. La visión no es oír, es ver. ¡Qué tremendo! Dios sigue siendo Dios. Y he querido empezar esta noche con este versículo en 2 Samuel, capítulo 7, versículo 22. Porque un ancestro del Jesucristo hombre, el rey David, ya proclamaba a Dios como el único Dios, como el verdadero Dios, como el Dios grande, el más grande, el todopoderoso, el que provee, el que sana, el que hace señales, el que ha hecho todas las cosas maravillosas a través de la historia de la humanidad. Y este ancestro, el rey David, que en ciertos momentos de su vida él es un tipo de Jesucristo. Vemos algunos pasajes de la vida del rey David donde él protagoniza hechos paralelos o hechos espejo con la vida de Jesucristo. Este mensaje se titula Dios es Dios. Ya hablé de ello el jueves pasado, el último día. Pero hoy quiero seguirte hablándote de ello porque la humanidad necesita saber que aunque el mundo, la filosofía, los mensajes políticos, las ideologías ateas cristianas, los movimientos contrarios a Dios te quieran convencer y te bombardeen a través de los medios permanentemente acerca de que Dios no existe y de que si existe es muy malo y lo relacionan con la religión y lo relacionan con tantas cosas malas, Dios sigue siendo el mismo Dios. Y además, Dios va a seguir siendo el mismo Dios por siempre, por toda la eternidad. Te pongas tú como te pongas, me ponga yo como me ponga, quiera rebelarme contra él, quiera vencerlo, quiera destruirlo, quiera matarlo, quiera hundirlo, no vamos a poder. Dios sigue siendo el Dios, el preexistente, el eterno, el que habitaba ya y el que habita desde la eternidad, desde tiempos inmemoriales. Y los tiempos inmemoriales en Dios no tienen un principio. Pero sí el Señor estableció un principio para su creación, para ti y para mí. Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Dios es el único ser eterno. Pero la buena noticia es que por medio de su Hijo Jesús nos provee también eternidad a nosotros. Dios sigue siendo Dios. Isaías 64, versículo 4, dice, desde la antigüedad no habían escuchado ni dado oídos, ni el ojo había visto a un Dios fuera de ti que obrara a favor del que esperaba en él. Fíjate que aquí el profeta Isaías, otro libro del Antiguo Testamento que puedes encontrar en la Biblia, describe al Dios verdadero, describe al Dios eterno. Dice, mis antepasados nunca escucharon acerca de un Dios que beneficiaba a todos los que esperaban en él. La tradición pagana, el panteón divino de dioses inventados por los hombres, hasta ese momento lo constituían dioses
y diosas míticos, por supuesto, inventados por la mente del hombre, que se ocupaban de algunos asuntos del hombre, pero que sobre todo eran dioses y diosas crueles, torturadores, castigadores y que nunca obraban en favor de quienes esperaban en ellos. Cuando alguien recurría a los dioses míticos, griegos, romanos, de otras culturas, los Baales, de los asirios, de los babilónicos, etcétera, etcétera, a Sera, el dios Mamón, que es el dios del dinero, eran haciendo sacrificios a favor de los dioses para conseguir algo, es decir, dioses que no hacían nada si no mediaba un sacrificio. En algunas culturas paganas de aquellos tiempos había que sacrificar a vírgenes, había que sacrificar a recién nacidos, coger a recién nacidos, clavarles un cuchillo y matarlos y hacer que su sangre cayera delante del ídolo. Y entonces, si acaso esos dioses míticos paganos, sangrientos, violentos, te daban algo a cambio. Pero fíjate qué tremenda diferencia, dice el profeta Isaías. Nadie hasta hoy ha conocido a un Dios que obraba a favor de quien esperaba en él. Dice, ni el ojo había visto nunca a un Dios fuera de ti, refiriéndose a Jehová, a Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo, que obrara a favor del que esperaba en él. ¡Qué tremenda diferencia con nuestro Dios! Nuestro Dios tiene un interés supremo sobre nuestra vida y su interés es ser nuestro Padre. Y un padre no maltrata a su hijo. Bueno, hay casos contados, excepciones, siempre. Pero el modelo de padre es el padre que cuida al hijo, que provee al hijo, que le provee educación, alimentación, calor, cama, hogar, mantas cuando hace frío y tiempo de ocio. Ese es nuestro Padre Celestial. ¿Y sabes qué? Como el buen padre, a cambio de nada. Al contrario, no tenemos que hacer ningún sacrificio, no tenemos que sacrificar ningún bebé ni a ninguna virgen, tirarla dentro de un volcán, no tenemos que hacer nada absolutamente de lo que hacían los ciudadanos, por llamarles de alguna manera, de las culturas antiguas paganas, que les rendían su vida a dioses falsos. El Señor tiene mucha gracia para darnos. El don de la gracia es darnos cosas gratuitamente por el mero hecho de que Él nos ama. Tú y yo no tenemos que hacer ningún sacrificio para tener un encuentro con Dios por medio de Jesucristo con la comunión del Espíritu Santo. ¿Sabes por qué? Porque ese último sacrificio ya lo hizo Jesucristo en la cruz. Ya Él mismo se dejó clavar en la cruz, ya Él mismo permitió que su sangre fuera derramada, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y cuando nosotros invocamos a aquel Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, a Jesucristo, entonces esa sangre nos limpia de todo pecado. Esa sangre nos reconcilia con Dios el Padre. Esa sangre hace que el Padre ponga en nosotros el Espíritu de verdad, el Espíritu Santo. Y esa sangre hace que no tengamos que hacer sacrificios, que no tengamos que pagar por nuestra salvación, que solo creamos que Cristo murió por nosotros y que Él pagó por nuestras deudas y por nuestros pecados, que fue sepultado, que resucitó al tercer día. Entonces somos salvos, solo por fe, una fe que nos lleva a la gracia. La gracia primero nos provee la salvación, luego la libertad, luego la provisión y luego un plan y un sentido a nuestra vida. Así que Isaías vuelve a decirlo, no hay un Dios como tú, ni oído había oído, ni el ojo había visto a un Dios fuera de ti. No hay dioses fuera. Si tú le rindes honra al diablo, el diablo te va a pedir sangre. ¿Qué son los pactos de sangre? Pactos diabólicos. ¿Y qué te piden en muchos, digamos, cofradías o manifestaciones religiosas pseudo-cristianas? Que hagas sacrificio, que hagas un compromiso. ¿Cuánta gente hace compromisos cada año? Voy a subir al cerro del santo descalzo o voy a subir al cerro del santo de rodillas a cambio de que me favorezca en el trabajo, de que me sane, de que sane a mi hijo. Tantas promesas, ya no hace falta sacrificios. Ya el Señor nos lo da gratis. Él nos lo da gratis. Él por su gracia nos provee, nos bendice. Somos bienaventurados. Amigo y amiga, ya no hay más sacrificios que hacer. Ya no hay más altares que levantar en las congregaciones, en las iglesias. Las iglesias son
lugares. Fíjate que la iglesia primitiva, al principio, después de que Jesucristo resucitara y ascendiera a los cielos, durante un tiempo simultaneaba dos tipos de reuniones. Dicen que ellos seguían yendo al templo, pero que ellos, sobre todo, ya comenzaban a hacer reuniones en las casas. Pero ellos seguían yendo al templo, yo creo que porque todavía estaban en la inercia, ¿no? Pero vemos que rápidamente ellos ya dejan de ir al templo y lo que hacen son reuniones en sus casas. Dice el libro de los Hechos que ellos compartían las oraciones, el pan y las doctrinas de los apóstoles. Compartían las oraciones, el pan y las doctrinas de los apóstoles. Quiere decir que ellos compartían la palabra predicada por los apóstoles, que era la palabra que había sido predicada por Jesucristo, que ellos oraban juntos en las casas y que ellos comían juntos en las casas. Pregunta, ¿dónde estaba el altar en las casas? En ningún lugar. Ya no hacen falta más altares. Es verdad que nuestros hogares en sí mismos se tienen que convertir en altares de oración. Que nuestros hogares se tienen que convertir en mini iglesias, en donde se hable la palabra, se ore y se comparta el pan. Pero escúchame bien, ya no hacen más altares. Los altares eran para sacrificar a aquellos animales que la gente llevaba al sacerdote para expiar sus pecados por medio de holocaustos, de ofrendas de paz, etcétera, etcétera. Lo puedes leer en el Antiguo Testamento. Pero el último altar se levantó aquel día, hace algo de más de 2000 años. Un altar de madera compuesto por 2 palos cruzados, donde Jesucristo fue crucificado y fue sacrificado y su sangre fue derramada. Y esa sangre derramada allí tiene poder. Ya no hace falta derramar más sangre. Ya no hace falta. Tú no tienes que derramar tu sangre, no tienes que derramar sangre de nadie. Eso solo se hace en los ritos satánicos y diabólicos. Los reprendo en el nombre de Jesús. Solo hay un Dios. Amigo y amiga, solo hay un Dios. Y Dios sigue siendo Dios. En el libro de Deuteronomio, que es el 5.º libro del Antiguo Testamento, capítulo 4, versículo 35, dice: a ti te fue mostrado para que supieras que el Señor, Él es Dios. Ningún otro hay fuera de Él. Como podrás ver, en distintos libros de la Biblia, en distintas porciones de la Biblia, en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, se dice que solo hay un Dios y que Dios sigue siendo Dios. Y me llama la atención porque entre Deuteronomio e Isaías y Samuel y todos los libros que estoy mencionando del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento hay siglos de diferencia, hay décadas de diferencia, hay muchos años de diferencia. Pero sin embargo el Espíritu Santo ha venido revelando sistemáticamente a través de los siglos que Dios sigue siendo Dios, que Dios solo es un Dios y que fuera de Dios no hay otro Dios. Y a ese mismo Dios es al que tenemos que aferrarnos especialmente en este tiempo. Es a ese mismo Dios con el que nos tenemos que reconciliar en este tiempo. Es respecto de ese mismo Dios que tenemos que volvernos y caminar de nuevo hacia Él, dejar de andar de espaldas a Él, ignorándolo. Amigo y amiga, Dios sigue siendo Dios. Y en el mismo libro de Deuteronomio, 4 versículos más adelante, capítulo 4, versículo 39, dice la palabra del Señor: por tanto, reconoce hoy y reflexiona en tu corazón que el Señor es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. No hay otro. ¿Sabes lo que me he dado cuenta, amigo y amiga? Que en estos tiempos nos están enseñando a vivir sin reflexionar y sin meditar. Otra vez. En estos tiempos, este mundo, esta sociedad, los mecanismos mediáticos de todo tipo, internet, prensa, radio, televisión,
redes sociales. Todos esos mecanismos mediáticos nos están tratando de educar para vivir sin meditar y sin reflexionar. La meditación y la reflexión humana es el gran enemigo del diablo. El diablo quiere tenernos entontecidos, quiere cauterizar nuestro corazón y nuestra mente, pero la palabra dice, reconoce hoy y reflexiona en tu corazón. Mira, nos tienen embobados con las redes sociales, con el TikTok haciendo vídeos absurdos de 15 segundos todos los días. Nuestra juventud, nuestros adolescentes. Yo de vez en cuando me doy un paseo por el Facebook y veo vídeos y vídeos y vídeos y vídeos tontos, absurdos, idiotas, necios, que tienen a la gente entontecida. ¿Cómo se ha llamado tradicionalmente la televisión? La caja tonta. ¿Por qué? Porque tú te pones a ver televisión. Y la gente dice, no, la televisión es solo para entretenerte, es solo para distraerte. Pero hermano, si tú te dejas atrapar en esa trampa, vas a comenzar a tragarte todo lo que te meten por ahí, mientras están anulando tu capacidad que Dios te dio para meditar y reflexionar. Las redes sociales, vídeos y vídeos y vídeos, y uno se pone, oiga, y son hábiles esa gente. Yo me doy cuenta por mi propia experiencia, ya no hablo por otros, por mi propia experiencia, que de repente me llama la atención un vídeo, lo veo, y a veces de repente he despertado y digo, wow, empecé viendo un vídeo, y llevo 10 minutos y ya he visto 3 o 4. O sea, lo hacen de tal manera que te enganchan. Y mientras tú estás viendo esas idioteces, no estás reflexionando ni estás meditando. Y la única manera de que tú, amigo y amiga, llegues a la conclusión de que solo hay un Dios, que el Señor es Dios de arriba en los cielos y abajo en la tierra, y que no hay otro, es meditando y reflexionando, utilizando tu mente para lo que Dios te la dio. Porque escúchame, los monos ni reflexionan ni meditan, los cerdos ni reflexionan ni meditan, las amapolas, las margaritas, las rosas del campo, sí, son muy bellas, pero ni reflexionan ni meditan. La flora y la fauna vinieron a cumplir un cometido en favor del hombre y por eso Dios los creó, pero no meditan ni reflexionan. Funcionan por ciclos, por temporadas y por instintos, pero no meditan ni reflexionan. Ese privilegio Dios solo nos ha dado a nosotros. Por eso quiero que esta noche despiertes con esta palabra, que te salgas de las redes sociales por un ratico, que apagues el móvil, que apagues la tele, que apagues la radio y te pares a pensar en el silencio de la noche y digas, Señor, ¿será verdad que tú eres el único Dios en los cielos y el único Dios en la tierra? ¿Y será verdad que no hay otro Dios? ¿Será verdad que estoy entontecido? ¿Será verdad que me he dejado absorber el cerebro por tanta información, por tanto bombardeo de mensajes, por tantas cosas? ¿Será verdad que me alejé de ti, Señor, sin darme cuenta? ¿Será verdad? Y comienza a meditar, y comienza a reflexionar, y mira el cielo, y mira las estrellas, y mira el sol, y mira la luna, y mira la tierra, y deja que el Señor se revele a tu vida por medio de esas maravillosas manifestaciones espirituales. Amigos y amigas, dice Deuteronomio 4:35, a ti te fue mostrado. Y 4:39, reconoce hoy y reflexiona en tu corazón. Párate, piensa, párate y piensa. No te dejes engañar por la carne, por el diablo, por el sistema nocivo de este mundo que quiere alejarte de Dios, hacerte creer que Dios no existe y llevarte a un estado donde no solo creas que Dios no existe, sino que te olvides absolutamente de Dios. No le des lugar a eso. No te alejes tanto de Dios que termine siendo una sombra en lo más profundo de tu recuerdo. No, perdona. Dile no a este mundo, dile sí a Dios. Dile no a la tierra, dile sí al reino de los cielos. Dile no a las maldiciones, dile sí a las bienaventuranzas. Dile no a la desgracia y dile sí a la gracia de Dios. Abre los ojos, el Señor te lo está mostrando. A ti te fue mostrado para que supieras que el Señor, Él es Dios. Ningún otro y fuera de Él, por tanto, reconoce hoy y reflexiona en tu corazón. Medita que el Señor es Dios en el cielo y también es Dios en la tierra y que no hay otro. Mira, en Primera de Reyes, capítulo 8, versículo
60. Mira lo que dice. A fin de que todos los pueblos de la tierra sepan que el Señor es Dios, no hay otro. ¿Se da usted cuenta? Entre 2 de Samuel, 1 de Samuel, Isaías, Deuteronomio, 1 de Reyes, 2 de Reyes, y no te digo ya nada, 1 de Corintios, que luego vamos a leer, Evangelio de Juan, que luego lo vamos a leer. Hay siglos de diferencia. Pero el mensaje de Dios es: no te olvides de Dios, no te olvides de Dios, no te olvides de Dios, no te olvides de Dios. Dios sigue siendo el mismo, Dios sigue siendo el mismo de siempre. No hay otro Dios, no te dejes embaucar, no te dejes engañar, no te dejes confundir, no te dejes distraer. Dios sigue siendo Dios. Y Dios sigue siendo Dios en medio del COVID-19, de la pandemia, de la maldad en el mundo, del hambre en África. Dios sigue siendo Dios en medio de la crisis sanitaria, en medio de la crisis económica, en medio del desempleo, en medio de todas las cosas. No hay nada que esconda a Dios, que entierre a Dios, que acabe con Dios, que opaque a Dios, que oculte a Dios. ¡Nada! Levántate y resplandece, dice el profeta Isaías. Señor, levántate y resplandece en este día, en medio de esta humanidad que tanto te necesita. Señor, despierta a esta humanidad, dice el profeta Amós, capítulo 8, versículos 11 y 12. Él dice que llegará un día que se despertará una tremenda hambre y sed en la tierra. Pero a continuación el profeta, hablando el Espíritu Santo por su boca, dice: pero ese hambre no será un hambre de pan y de agua, no. No será hambre de patatas fritas y de filetes y de lentejas y de esos callos con garbanzos tan espectaculares que hace mi madre y que yo ya casi ni los puedo ni comer. No será ese hambre. Será hambre de la palabra de Dios. Y dice que la gente irá de mar a mar, del norte a sur, del este al oeste, buscando escuchar algo de Dios y no lo encontrará. Y hoy tenemos la palabra de Dios ahí y la aborrecemos. Amigo, vuelve a la voz de Dios, vuelve a la palabra de Dios. No hay otro, dice, no hay otro. Dice 2 Samuel, no hay otro. Dice Isaías, no hay otro. Deuteronomio dice, no hay otro. 1 de Reyes 8:60 dice, no hay otro. Isaías 45:22, mira lo que dice: volveos a mí y sed salvos. Amigo, reflexiona, medita en Dios. La conclusión es esta: vuelve al Señor. Date la vuelta. Deja de enfocarte en el mundo. Deja de mirar al mundo. Deja de estar envuelto en tinieblas y oscuridad. ¡Despierta! ¡Despierta! Que dice: volveos a mí y sed salvos. Porque si no te vuelves a Dios, no serás salvo. No vivirás la vida eterna. No. Tienes que entrar en el reino de los cielos mirando a los ojos de Cristo. Y para eso te tienes que volver. Porque de espaldas no solo no ves los ojos de Cristo, sino que no ves a Cristo de ninguna de las maneras. Dice: volveos a mí y sed salvos, todos los términos de la tierra. Sí, tú que me estás escuchando esta noche en Dynamic Radio, en Crack Radio Madrid 96.2 FM, en crackradio.es, a través de 4, 5, 6 canales más, por redes sociales. Sí, a todos los términos de la tierra, nadie está excluido. Todos los seres humanos necesitan volverse a Dios. Y dice: porque yo soy Dios y no hay ningún otro. Otra vez, no hay ningún otro, no hay más dioses. Desengáñate. Habrá cosas que te puedan hacer feliz temporalmente, pero el único que trae gozo verdadero a tu corazón es el único Dios verdadero. No hay otros. Dios sigue siendo Dios. Dios sigue siendo Dios. Mira lo que dice el libro escrito por el rey Salomón, llamado Eclesiastés. ¿Quieres saber lo que pone? Mira, en Eclesiastés capítulo 12, déjame que lo encuentre. Capítulo 12, versículo 13, dice: el fin de todo el discurso oído es este. Antes hablamos de la fe por el oír, ¿recuerdas? Dice el fin, dice Eclesiastés, que significa el predicador, y fue escrito por el rey Salomón. Dice: el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Mira, si todos los hombres que me están escuchando ahora, todas las mujeres, todos los seres humanos que me están escuchando ahora, creyeran con todo su corazón esto que acabo de leer, su vida cambiaría en un instante.
comenzaría a cambiar ahora. Dice que si tú vives tu vida bajo dos conceptos, temer a Dios, es decir, vivir teniendo miedo de que Dios no esté en tu vida, eso es temer a Dios. No es tenerle pánico a Dios, no es tenerle fobia a Dios, no es tenerle miedo a Dios porque Dios es malo, no. Temor de Dios es temer a vivir sin Dios. Primera cosa. Y segundo, guarda sus mandamientos, que son dos. Ama a Dios y ama al prójimo, lo tienes todo hecho. Lo tienes todo hecho. Si no te sales de esos parámetros, temer a Dios, amar a Dios y amar al prójimo, lo tienes todo hecho. Por eso yo te quiero invitar esta noche. Tú quieres venir a Dios hoy. Tú quieres romper con tu vida de engaño, esa vida en este mundo que nos está convirtiendo en zombies, que no meditan, que no reflexionan. ¿Quieres salir de esa atadura? ¿Quieres volver a manejar tu mente bajo la voz de Dios? ¿Quieres ganarte la vida eterna? ¿Quieres prosperar y abundar en este mundo? ¿Quieres escapar de la cárcel de este mundo? ¿Quieres? Haz esta oración conmigo. No importa si vas conduciendo, no cierres los ojos si vas conduciendo. Si estás cocinando, tampoco cierres los ojos, no quiero que te quemes. Quizá ya estás acostado, quizá ya estás en la cama, o a lo mejor acabas de entrar a tu turno de trabajo. No sé, donde quiera que estés, haz esta oración conmigo. Di, Padre, hoy he entendido que Dios sigue siendo Dios, es decir, que tú sigues siendo tú, Padre. Y he entendido que solo por medio de Jesús me puedo reconciliar contigo. Porque mientras estoy en el mundo, soy un rebelde hacia ti. Soy un rebelde contra ti. Soy un rebelde contigo. Pero yo quiero acabar ya con esa vida. Por eso esta noche, yo confieso a Jesucristo como mi Señor, mi único Señor y mi suficiente Salvador. No hay salvación fuera de Cristo. Por eso Cristo es mi Señor y mi Salvador. Padre, perdona todo lo mal que he hecho en mi vida. Quiero empezar de nuevo hoy. Quiero hacer borrón y cuenta nueva. Jesucristo es mi Señor y yo hoy vengo a reconciliarme contigo. Me vuelvo a ti para ser salvo. Y quiero, Padre, en el nombre de Jesús, que derrames en mí el Espíritu Santo y su poder. Que comience a cambiar mi vida, a santificarme, a vivir conforme el plan de vida y el sentido que tú tienes para mi vida. Padre, rompe toda atadura de mi vida. Rompe toda ligadura de impiedad. Padre, quiebra cada cadena que me tiene esclavizado con el mundo. Rompe todo yugo de impiedad, Padre, que me tiene alejado de ti. Por favor, Señor, ayúdame. Ábreme las puertas y las ventanas por donde yo pueda escapar de toda costumbre, hábito, pensamientos, opiniones, acciones que me tienen atado al mundo. Por favor, líbrame de la oscuridad, Padre, de las tinieblas, porque yo quiero caminar hacia tu luz. Padre, levántate y resplandece, que tu luz brille hoy sobre mí. Dios mío, tú eres el único Dios y tú sigues siendo Dios. Gobierna mi vida. Yo quiero hacer tu voluntad. Tú eres el soberano sobre todas las cosas. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Amén. Límites insospechados. Que Dios os bendiga, queridos amigos. Recordad que dentro de 8 horas, a las 7 de la mañana, estaremos en directo en Crack Radio Madrid 96.2 FM, Facebook, Paco Rubiales Sembrando Luz y crackradio.es con nuestra hora, una hora con Dios. Nuestro tiempo devocional a las 7 de la mañana, hora peninsular española. Nos puedes acompañar dentro justo de 8 horas y 20 minutos. Amén, todavía tengo que acabar aquí, llegar hasta mi casa que está lejos. Todavía me acostaré 12 y media, 1, 5 y media estaré levantado orando en mi devocional secreto para las 7 estar con vosotros. Que Dios os bendiga, que Dios os guarde. Y mañana aquí a las 10 de la noche, límites insospechados. Que Dios os bendiga. Adiós.